Son casi las 8, sí. Bueno, esperamos unos minutitos cortitos. Yo tengo que empezar porque si no la clase es bastante extensa y después se me van a querer ir los que llegaron a horario. Pero somos muy poquititos. Ay, ya tenemos uno más. Ahí están llegando. Bueno, menos mal. ¿Estamos para arrancar? Les voy presentando la clase. Ecología de ríos tenemos hoy, y en esta clase vamos a hacer uso de conocimientos que ustedes tienen adquiridos de física, diría, porque para flujo de agua es importante lo que recuerden de hidráulica, o sí, de todo lo que tenga que ver con dinámica de fluidos. Y además ustedes en la materia geomorfología y nociones de geología tienen introducción al modelado fluvial del paisaje. Eso es bastante importante. Vamos a hacer un repaso rápido de algunas cuestiones que tienen que ver con paisaje fluvial al comienzo de la clase, para ponernos en contexto de la apreciación ecosistémica de los ríos y arroyos. Y además, para todos aquellos que ya tengan cursada hidrología o que la estén cursando en este momento, bueno, les va a venir bárbaro algunos conceptos que tienen que ver con flujo, que también van a ser sumamente útiles, y algunos de ellos los vamos a estar mencionando en la clase. Así que bueno, ¿comenzamos? Dale. Ecosistemas de ríos en la clase de hoy. Y empiezo con algo que no tiene que ver con el ecosistema en sí, sino que tiene que ver con la historia. Para el hombre, los ríos han sido parte de su ambiente más necesario desde los primeros asentamientos que se tienen registros, porque los ríos proveyeron siempre tres recursos sumamente importantes. El primero de ellos, bebida y alimentación, a través de la pesca, que es una actividad ancestral en el hombre. En segundo lugar, la posibilidad de desplazarse, de dirigirse de un lugar a otro a través de embarcaciones. Y en tercer lugar, y yo creo que casi la más importante, porque seguimos haciéndolo, considerando a los ríos como evacuadores de desechos. Así que desde las grandes civilizaciones fluviales de la antigüedad, que son las cuatro que están representadas aquí, la del Indo, la del Río Amarillo, la de la Mesopotamia asiática y la del Nilo, hasta nosotros cuando nos vamos de campamento, si podemos ubicarnos cerca de un curso, vamos a saber que tenemos agua y nos vamos a sentir más tranquilos y más seguros. Así que el contacto, la relación del hombre con los ríos es histórica, y por eso tanta importancia le damos. Y es paradójico en algún sentido, porque le damos muchísima importancia a los ríos, pero por otro lado la ecología de los ambientes de aguas que corren está mucho menos desarrollada históricamente y en términos teóricos que la ecología de lagos y lagunas. Y uno de mis ecólogos acuáticos favoritos dice que esto es así porque la ecología de ríos es mucho más difícil que la ecología de lagos y lagunas, y por eso son pocos los ecólogos que se aventuran a lidiar con la ecología de ríos. Así todo, es fascinante, es maravillosa, así que vamos a dedicarle la clase de hoy a eso. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta entonces es que lo mismo que dijimos para las aguas contenidas en cubetas, cabe para las aguas que fluyen, que es la relación con la cuenca de drenaje. Las aguas de los ríos y los arroyos es escurrimiento encauzado, y esto que habíamos señalado respecto del contacto del, del agua con los minerales, las sustancias del suelo, hace que se carguen y le dan la característica que los transforma de
canal de agua en medio acuático. Vamos a tener siempre presente, entonces, en este particularísimo ambiente para los seres vivos, el rápido flujo de agua. El medio se mueve. Estamos en un medio que no da paz porque se transforma, cambia y arrastra, tiene fuerza. Y eso va a significar una diferencia enorme con los cuerpos de agua quieta. Por otro lado, otra de las características fundamentales de los ríos y arroyos como ecosistemas es que los caracteriza el ingreso de materia orgánica. La llegada de producción de fotosíntesis del ambiente terrestre al ambiente acuático en los ríos es vital para su funcionamiento. Y en tercer lugar, las adaptaciones a la corriente unidireccional. Esto que decía al principio, el ambiente que te baña, te empuja, te saca de sitio, moldea un montón de las adaptaciones que vemos en los organismos que habitan los ríos. Bien, hagamos un repaso ligerito de algunas características que tienen que ver con la morfometría y la hidrología de los cursos de agua. Ya les digo, algunas de ellas las van a haber aprendido en geomorfología, todo lo que tenga que ver con paisaje fluvial, con el arrastre, la deposición, y otras en hidrología. Y si todavía no cursaron hidrología, los repasamos igual ligerito, sus unidades de medición, más información en la bibliografía. Empecemos por la cuenca. La cuenca que vamos a definir exactamente igual que como la definimos para un lago o una laguna. Nos ubicamos y vemos de dónde viene el agua. Ubicamos cabeceras, ubicamos líneas divisorias de agua y así podemos definir una cuenca fluvial o imbrífera. Normalmente, para el caso de definir la cuenca de un río, nos ubicamos en su desembocadura. Y desde allí entonces trazamos los abanicos de las divisorias de agua para ver de dónde capta agua, de dónde viene el escurrimiento que se encausa en ese curso de agua. Estamos viendo el ejemplo de la cuenca de mayor superficie en el planeta, la cuenca del Amazonas, 55.000 kilómetros cuadrados, su llanura de inundación. Pero podemos dividir toda superficie continental en cuencas y subcuencas de drenaje. Vemos acá el ejemplo para nuestro país, un mapa disponible en nuestros ya conocidos visores de información geográfica, y que son sumamente útiles y valiosos para hacer un estudio de impacto ambiental o de aprovechamiento de recursos hídricos. Empezamos siempre por ubicar al cuerpo de agua en el mapa y mirar qué pasa alrededor. Este ejercicio que ustedes aprendieron a hacerlo para un lago, para una laguna, también se hace cuando se estudia a un curso de agua. Y los recursos son los mismos, así que todo lo que aprendieron para estudio de lagunas y lagos lo van a poder aplicar cuando necesiten hacer un estudio de cursos fluviales. Definida la cuenca, vamos a ver la cantidad de agua que fluye en un curso, y a esa cantidad de agua que fluye la llamamos caudal. Caudal es la palabra que nosotros más utilizamos, pero también tenemos que tener a mano los sinónimos descarga o módulo, que son habituales en la bibliografía un poco más ingenieril, sobre todo módulo, que a veces uno busca caudal del río tal y no lo encuentra, y pone módulo del río tal y aparece la tabla de datos. Son sinónimos, así que los tenemos que tener presentes. Y caudal es volumen por tiempo o sección por velocidad. El caudal deriva del encauzamiento entonces del escurrimiento. Este escurrimiento que tiene como origen la precipitación sobre los continentes. Del total de precipitación, lo estoy usando en esta vieja diapositiva de las primeras clases, del total de precipitación, un 64% va a tener destino evapotranspiración directa a través de los vegetales, o percolación, infiltración adentro del suelo y recarga de agua subterránea. El 36% restante escurre sobre la superficie, y ese escurrimiento normalmente se encausa, y a esto entonces a lo que lo llamamos cursos de agua. Que para poner algunos ejemplos, tenemos desde ríos tremendamente caudalosos, y volvemos a ejemplificar con el más caudaloso del planeta, que es el Amazonas, más de 200.000 metros cúbicos por segundo en la desembocadura,
Un río grande como el Paraná, casi 17.000, un poco más de 17.000 metros cúbicos por segundo, y ríos de pequeño orden, pero igual muy importantes, el río Colorado, 148 metros cúbicos por segundo. Los arroyos podrían estar en el orden de los 10, 20 metros cúbicos por segundo. Bien, y el estudio del caudal y de sus variaciones resulta sumamente importante para conocer la disponibilidad de agua y también para hacer algunos estudios asociados con algún posible problema de desborde del caudal del río. De hecho, los hidrogramas, como el que estamos viendo aquí de ejemplo, son muy importantes para prever el posible desborde cuando se dan precipitaciones en la cuenca, sabiendo que las precipitaciones van a caer en una región, que parte de ellas son contenidas en la vegetación o en el suelo, y que luego más lentamente van llegando a la escorrentía, entonces existe un intervalo de tiempo, una demora, desde que ocurren las precipitaciones hasta que se manifiesta el pico. Y esa demora, hechos bien los cálculos, entonces permite prever las posibles consecuencias negativas de una creciente. Otros elementos que caracterizan morfológicamente al río, el trazado de su curso, importante definirlo en el mapa, como veíamos recién los recursos cartográficos. La pendiente resulta una de las características más importantes y a las que primero tenemos que prestarle atención para saber de qué tipo de curso de agua vamos a estar hablando. Porque la pendiente por general del terreno y la pendiente que tiene el cauce va a definir la velocidad con que fluye el agua. La velocidad es energía cinética, y esa energía cinética entonces va a provocar los fenómenos de erosión, transporte y eventual sedimentación. Que tiene que ver absolutamente con la velocidad de la corriente, que como ya sabemos entonces la corriente depende de la pendiente, y que miramos este gráfico que tiene velocidad en el eje de las X y diámetro de la partícula en el eje de las Y, veámoslo desde los valores más altos de velocidad hacia la izquierda, disminuyendo. Entonces, a determinado diámetro de partícula, por ejemplo, vayamos con el 1, que es fácil de mirar, partículas de 1 milímetro de diámetro, entonces en aguas rápidas van a ser erosionadas. Erosionadas quiere decir que van a ser arrancadas del lugar en donde están. La fricción del agua contra el lecho va a levantar y a empujar, a cargar las partículas que tengan 1 milímetro o menos a esa dada velocidad, y entonces va a provocar la erosión desde el lecho, desde el entorno, cargando la partícula. Y va a poder ser esa partícula arrastrada, es decir, transportada con esa velocidad, o incluso con velocidades menores. A velocidad alta hay erosión, en velocidades intermedias para cada diámetro de partícula, arrastre, transporte, y finalmente, pasado cierto umbral de energía cinética en el río, asociado con la velocidad, la partícula se cae, es decir, sedimenta, el río la deposita. Este conjunto de fenómenos, erosión, transporte y deposición, es crítico para el modelado del paisaje fluvial, y por supuesto, a velocidades más rápidas domina la erosión, a velocidades más lentas domina la sedimentación. Y esto, como tiene que ver con el entorno, con el paisaje que define la pendiente y por lo tanto define la velocidad, entonces va a hacer que distintos paisajes tengan ríos de distinta velocidad y por lo tanto ríos en donde dominen de manera diferencial los procesos de erosión o los procesos de acumulación. Acá tenemos en la tabla cómo se expresa esto. Distintas velocidades entonces van a definir la posibilidad de que los sedimentos sean de un diámetro determinado. Las corrientes más veloces van a tener lechos donde el sedimento va a ser de mayor tamaño. Y las corrientes más lentas van a tener lechos en donde todo lo que arrastra el río desde las cabeceras sea depositado, y por lo tanto entonces construir dunas, bancos, depósitos en general con partículas de menor tamaño.
Crítico resulta este valor de 50 centímetros por segundo en la velocidad del curso, en donde hay una erosión de partículas de hasta 5 milímetros de diámetro. Y eso entonces deja un lecho rocoso. Y un lecho rocoso es un lecho particular para nuestra visión ecosistémica, y por eso vamos a prestarle atención a ese número. Terminando con la velocidad, con el análisis de la velocidad, si hacemos un corte transversal del cauce, vamos a ver entonces que la corriente tiene distinta velocidad de acuerdo con la distancia a la que está del lecho, de las paredes o del fondo. ¿Por qué? Porque el agua que corre junto a las paredes o al fondo roza contra los elementos que tenga, y ese rozamiento genera fricción. Esa fricción tiene dos consecuencias. Por un lado, la erosión, el arrastre que estábamos hablando recién. Y por otro lado, la generación de turbulencia. Entonces, en las paredes y contra el fondo, el flujo es más lento y en régimen turbulento. En tanto, en el canal principal, sobre todo más cerca de la superficie, el agua tiende a viajar en régimen laminar y a mayor velocidad. Es decir, que ya desde este momento ya estamos viendo algo que va a ser muy importante para el desarrollo de toda la clase, y que es empezar a ver al curso de agua no como un canal de desagüe nada más, sino como un medio en donde aparecen multiplicidad de hábitats. Y ya vemos entonces que debido a la distinta naturaleza del lecho generada por la velocidad de la corriente, y debido a las distintas velocidades y regímenes turbulento o laminar dentro de un cauce, empiezan a aparecer diferencias que para los organismos van a ser diferencias de hábitat. La naturaleza del lecho la mencionábamos recién, entonces, como una consecuencia de qué es lo que deja en el lugar la fuerza de arrastre de la corriente. Y tengamos entonces aquí consideración de que esa corriente no solamente fluye por encima del lecho, sino que también dentro de los primeros centímetros de partículas, el agua también está en conexión con la corriente principal y también viaja, también se desplaza. No a la misma velocidad que lo que hace en el canal principal, pero esta zona dentro del lecho, que se denomina zona hiporreica, es decir, por debajo de la corriente, también tiene flujo de agua y tiene una composición química similar a la del cauce principal. Esta zona hiporreica está sumamente habitada por organismos del bentos y además resulta crítica para la deposición de huevos de muchos peces. Así que es una parte del hábitat fluvial muy importante. Para caracterizar a un río, además de todas estas variables que estamos diciendo y que dan mucha información de detalle, una forma rápida de saber si es un río más bien de cabeceras o si es un río que se va construyendo a partir de la confluencia de muchos otros cursos, existe la numeración por orden. Algunos de ustedes probablemente las conozcan, otros no. Lo vamos a repasar porque es algo sumamente fácil de implementar. Y hecho un diagrama de una cuenca imbrífera en donde muchos arroyos de cabecera tienden a converger para construir un curso de agua mayor, identificamos a todas las cabeceras como ríos de orden 1. Y cuando se juntan dos cursos de orden 1, construyen un curso de orden 2. Y así sucesivamente. Dos cursos de orden 2 van a construir un 3, y dos cursos de orden 3 un 4. Así entonces podemos numerar a todos los cursos fluviales de acuerdo a un orden que los va a identificar. Vean que cuando se junta un 2 con un 1, como acá, un 2, un 1, no cambia el orden de este curso, sigue siendo 2, solamente cuando se juntan dos 2 pasan a 3, y así sucesivamente. Este ordenamiento es como una etiqueta de presentación que se le da al curso fluvial. Así que ya sabemos que si estamos hablando de
que vamos a hacer un estudio, que ocurrió un foco de contaminación en un curso de bajo orden, 1, 2 o 3, ya sabemos que estamos hablando de arroyos de cabecera. En cambio, si tenemos que disponer para hacer un muestreo en, nos dicen, un río de orden 8, bueno, sabemos que no nos va a alcanzar con un baldecito porque estamos hablando de un curso de agua de gran tamaño. Vamos redondeando entonces este repaso morfológico y morfométrico e hidrológico de los ríos con el patrón de drenaje. El patrón de drenaje ya es una característica más asociada no solamente con el río, sino con el paisaje fluvial. Y nos referimos a patrón de drenaje cuando hablamos del dibujo que dejan en el paisaje el conjunto de los cursos fluviales que en él están. Por ejemplo, si vemos un paisaje que tiene un determinado monto de precipitaciones y muchos cursos fluviales, mucho más que otros, podemos inferir que las rocas subyacentes tienden a ser impermeables, porque el escurrimiento es mucho mayor, es decir, llueve en 2 lugares en la misma cantidad de precipitaciones, pero donde sea permeable el suelo va a infiltrar más, dejando menos para el escurrimiento superficial. Entonces, observando en el paisaje una zona de alta densidad de cursos en el patrón de drenaje, podemos inferir que el suelo es más bien impermeable. Si encontramos convergencia, podemos inferir que acá tenemos una pendiente que es más alta en los bordes y más baja en el interior. Si encontramos un flujo radial centrífugo, acá habrá una altura, y así sucesivamente. El patrón de drenaje observado en fotografía aérea o en imágenes satelitales nos informan sobre características del paisaje en general y de la geología o la naturaleza de los suelos subyacentes. Y finalmente, para cerrar este conjunto de características, la profundidad. La profundidad que se mide con algún estudio batimétrico similar al que habíamos mencionado para el estudio de batimetría de lagos o lagunas. Entro caminando o con una embarcación con algo que me permita definir la profundidad de un conjunto de puntos. Puede ser sonda y escandallo, puede ser 1 metro si estoy hablando de un cuerpo de agua muy somero, si estoy hablando de un gran cuerpo de agua tendré que entrar con algún tipo de radar o sonar para hacer un estudio de fondo, y entonces poder definir la batimetría. En este caso vemos un mapa batimétrico del Río de la Plata, y la batimetría de los ríos es algo que se hace periódicamente, es una información muy valiosa, sobre todo para la navegación. Los ríos navegables tienen un relevamiento batimétrico periódico porque el fondo del río es algo muy dinámico, arrastra, construye dunas que se desplazan, entonces es necesario tener un mapeo permanente. Esto define también las necesidades de dragado, y para los usuarios esta información es muy valiosa, y todo aquel que navega sabe que tiene que comprar la carta náutica correspondiente, o si no, cargar la información en un GPS que permita entonces ubicar dónde están los canales de tránsito y por dónde se realiza convenientemente la navegación. Además de la morfometría actual, los ríos tienen una historia. Los ríos son un elemento en un paisaje que es dinámico, que no solamente tiene erosión y deposición constante, sino además que está afectado por fuerzas de mayor escala, como son ciclos orogénicos, movimientos empirogénicos. Entonces los ríos van reflejando las pendientes y las características de friabilidad del suelo para construir cursos del momento actual, pero también del momento pasado. Muchos cursos de agua aprovechan líneas de falla para escurrir, y hay grandes estudios, hay muchos estudios que son sumamente interesantes, la historia de los cursos fluviales y cómo han ido cambiando las pendientes o las cuencas mismas a partir de las transformaciones geológicas. Hay ejemplos en África, el Amazonas también es muy interesante, el río Mississippi. Veamos rápidamente un ejemplo local, un ejemplo que tiene que ver con el río Paraná, para ver un poco de qué se trata y, bueno, y
ver qué interesante que es todo esto. En épocas tan recientes como los últimos 10.000 años, es decir, que el hombre ya estaba en América, el río Paraná tiene un desplazamiento de su curso de este a oeste muy, muy marcado y que dejó huella en el paisaje de la provincia de Corrientes. Si lo observamos en términos generales, antiguamente el río Paraná fluía de norte a sur, pero lo hacía más bien asociado a la línea de falla que hoy ocupa el río Uruguay. Con el levantamiento de los Andes, el ciclo orogénico, por supuesto que marcó una pendiente general del cratón de Brasilia levantando la costa oriental, y esto entonces hizo que el Paraná cambiara de sentido de flujo y además que se fuera desplazando hacia el oeste. Y, como les decía antes, pasó por la provincia de Corrientes en los últimos 10.000 años ocupando distintos cursos. Primero el del Aguapey, más adelante el curso que actualmente ocupa el río Miriñay, luego inunda lo que es la depresión ocupada por los esteros de Liberá, y en ese momento es capturado el flujo de agua del Paraná por erosión retrocedente del río Corriente. El río se sigue desplazando, sigue modelando cauces y cauces más y más hacia el oeste, corre por lo que es actualmente el río Santa Lucía, hasta que finalmente lo captura el río principal de ese momento, que era el río Paraguay. Hoy en día el Paraguay es un afluente del Paraná, es decir, el Paraná se considera el origen porque es el río más caudaloso, pero la línea de falla y el curso original era el del río Paraguay. Todos estos estudios marcan entonces que los ríos son elementos muy dinámicos en el paisaje y que responden y autoconstruyen su curso. Bien, y siguiendo con una mirada geomorfológica del río, es habitual que en geografía, en geomorfología fluvial, dividamos al curso en 3 grandes tramos. En primer lugar, las cabeceras o curso superior, que suelen darse en un río ejemplo idealizado, naciendo en la montaña, entonces se dan en altura, con pendientes pronunciadas, muchas veces rodeados de bosque, y muchas veces generan por erosión provocada o reactivada por ascensos pirogénicos u orogénicos un profundo cañón. En el curso medio, el río pierde un poco de pendiente, se extiende en un valle fluvial que puede ocupar con toda el agua los desbordes de las inundaciones. Ese es el curso medio, como decíamos, y más adelante aún en el paisaje, la pendiente se disminuye más todavía, el río entonces pierde fuerza erosiva, dominan los procesos de sedimentación, se expande el valle fluvial transformándose en una llanura de inundación, hasta que llega a la desembocadura. Esta visión entonces está muy asociada con lo que es la erosión prevista para un curso fluvial, generándose un perfil de equilibrio. Es decir, dado un determinado nivel de base, es decir, un 0 metro asociado a la desembocadura, la energía cinética de las aguas va a provocar una erosión que va a llevar a tender que el perfil longitudinal del río tenga una forma de hipérbola en equilibrio con el fenómeno de arrastre y sedimentación. Y este nivel de base puede cambiar si el paisaje se reactiva y entonces se generan nuevos ciclos erosivos. En ecología respetamos y aprovechamos esta división de curso superior, curso medio, curso inferior, pero la mayor diferenciación de ambientes la encontramos entre lo que es la cabecera y el curso bajo. A estos
dos tramos del río, normalmente los denominamos con el nombre de ritron para la parte superior y potamon para la parte inferior. Ritron y potamon son las palabras más usadas en terminología técnica, en terminología científica, pero es habitual que se usen las palabras más coloquiales, más frecuentes de arroyo y río. Arroyo y río, normalmente si lo usamos en el lenguaje cotidiano, sabemos entendernos y sabemos que un arroyo es algo más pequeño, algo asociado a un paisaje más bien montañoso, pero en las llanuras también hay arroyos. El arroyo es un río pequeñito, tal vez. Estrictamente, entonces, ahora vamos a ver algunas diferencias para lo que hace a las nomenclaturas ritron y potamon. El ritron, entonces, la parte asociada con las cabeceras, tiene un régimen más bien rápido y turbulento, asociado a que en ese ambiente más bien montañoso, la pendiente es de mayor envergadura. Siendo que la fuerza erosiva es importante, entonces los fenómenos de construcción de paisaje que dominan son erosión, es decir, arranque de partículas de distintos diámetros, y transporte, arrastre. En consecuencia, y ahí está donde habíamos marcado ese límite respecto de las velocidades de escorrentía, el lecho de los arroyos o del ritron es rocoso o pedregoso. Y esta es una característica muy importante. El movimiento rápido de las aguas hace que sea muy activo el contacto con la atmósfera, y por lo tanto las aguas de los arroyos suelen estar saturadas de oxígeno. Es frecuente que en este ambiente domine un sistema terrestre, un ecosistema terrestre de tipo bosque, así que suelen estar sombreadas estas partes de los cursos fluviales, y por lo tanto sus aguas son más bien frías. Dos ambientes se distinguen claramente en la morfometría del ritron, y son los riffles o rápidos y los pools o posas. Riffles y pools se alternan unos y otros porque obedecen a la distinta resistencia a la erosión de las rocas por donde corre el río. Es decir, el río tiende a erosionar, tiende a arrastrar materiales en la medida en que la roca es Ahí estamos de vuelta. Ok, entonces esta sucesión de rápidos y posas caracteriza al paisaje del ritron, caracteriza el ambiente del ritron. ¿Las vemos? Acá tenemos un ejemplo de algunas fotografías tomadas en un lugar nada exótico, sino que estos son típicos arroyos cordobeses. Y vemos acá entonces una parte en donde la profundidad se ve como mayor, donde hay material más arenoso en el fondo, y esto representa entonces una poza, un pool. En cambio acá, estas rocas no han sido arrastradas por la fuerza del río, y el río tiene que pasar rápidamente por esta sección más corta, más acotada, generando entonces un rápido. Acá tenemos una sucesión, entonces, poza y rápido, y allá más allá se ve otra poza aguas abajo. Acá de vuelta tenemos riffle, aquí, con rocas que asoman, y un pool aquí aguas abajo. Los pools, las pozas, pueden ser más bien profundas, como esta de aquí, nosotros lo llamamos olla, o someras, y el río se explaya en lo ancho, formando un remanso. Bien, y en esta alternancia de riffles y pools, está bueno introducir un concepto importante para la ecología y el trofismo, es decir, la alimentación de los organismos en el río, que es el concepto de drift.
Drift es una palabra que seguramente han usado en geomorfología cuando hablaban del drift glaciario, es decir, el material que arrastra el glaciar. En ecología acuática usamos esa palabra, drift, para hablar del arrastre de partículas orgánicas, que pueden ser también organismos, es decir, pequeños bichitos que pierden la estabilidad en el sitio donde estaban y entonces la corriente los arrastra. Esto es algo bastante frecuente, no necesariamente implica la muerte del organismo, sino solamente que se suelta y corre, o las aguas lo empujan unos metros hasta que puede afincarse nuevamente. El drift del río, decíamos, está compuesto de organismos vivos o de materia orgánica a la deriva. Y puede ser ítem de alimentación importante. ¿Qué tiene que ver con esta dinámica de rápidos y pozas? Mucho, porque, nuevamente, nos define hábitats dentro del curso de agua. El rápido tiene sus particularidades en lo que hace al movimiento de agua, lo mismo que la poza, pero para nosotros tenemos que encontrarle en nuestra observación el carácter de hábitat distintivo de estos dos lugares. Esta imagen la habíamos visto en la clase de consumidores cuando hablábamos de la variedad de hábitats para macroinvertebrados. Así que vamos a utilizarla nuevamente porque este hábitat para macroinvertebrados resulta crítico en ecosistema fluvial. Aquí tenemos una poza y un rápido. Y podemos suponer que aquí, aguas arriba, también tenemos otro rápido. Entonces, la corriente del río arrastra, en este caso nos arrastró a una ninfa de odonata, y cuando entra en el pool se genera una especie como de remolino que tiende a concentrar todo el material que está en arrastre. Parte de él puede ser material inorgánico en suspensión, pero todo este drift, todo este material orgánico representa alimento para otros animales que pueden estar bien ubicados en el pool esperando a este drift para alimentarse de él. Entonces, de vuelta, aparecen hábitats y microhábitats, posiciones especiales dentro del sistema fluvial que resultan críticos para la supervivencia de los organismos. Dejamos el Ritron, el curso superior, el tramo que tiene más característica de arroyo, y pasemos al Potamon, aguas